Bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Siendo entonces las 8 de la mañana, damos inicio a la clase de hoy. En esta oportunidad haremos el tema de movimiento en dos dimensiones. ¿Qué nos dice el título? Bueno, que vamos a analizar, dice, el desplazamiento, ¿no?, de un cuerpo, ¿sí? Pero que se esté realizando, dice, en dos dimensiones. Por ejemplo, vimos anteriormente en las clases anteriores, cuando un cuerpo solamente se estaba desplazando en el eje horizontal, o quizás en el eje vertical, o quizás por ahí, en un plano inclinado, ¿correcto? Bien, ahora en esta oportunidad tenemos que analizar cuando un cuerpo se esté desplazando de manera simultánea, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Y para darnos una idea de ese tipo de movimiento que se da de manera simultánea, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, entonces les muestro aquí unos ejemplos, unos gráficos. Veamos, acá se tiene un cañón y ese cañón va a disparar un proyectil. Y vamos a asumir que esta es la trayectoria, ¿no?, aproximada de ese proyectil que es lanzado por ese cañón. ¿Sí? Ahí tenemos entonces aproximadamente la trayectoria dada por ese proyectil, ¿no?, por ese proyectil que ha sido disparado por ese cañón, hasta que finalmente por ahí impacta contra el suelo. Veamos. Este proyectil lanzado por ese cañón se ha desplazado o no en dos dimensiones. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Se ha desplazado o no en dos dimensiones? ¿Se ha desplazado en el eje horizontal y de manera simultánea también en el eje vertical? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, se observa que en el eje horizontal el proyectil se estaba desplazando hacia la derecha, hasta que finalmente por ahí impactó contra el suelo. Y mientras se estaba desplazando en el eje horizontal, también se estaba desplazando en el eje vertical. Por ejemplo, para esta posición específica, voy a trazarlo. Por ejemplo, cuando el cuerpo se ubica en esta posición específica, el cuerpo en ese instante se ha desplazado una cierta distancia o posición en el eje X, dada por este color azul, pero también se ha desplazado en el eje vertical, dado por este color verde. Entonces se observa que ese cuerpo se ha desplazado de manera simultánea en el eje horizontal y también en el eje vertical. Por lo tanto, se dice que el proyectil ha realizado un movimiento en dos dimensiones. Ahora, ¿qué tipo de trayectoria aproximadamente ha realizado ese proyectil durante su desplazamiento? ¿Es una trayectoria tipo rectilínea? ¿De qué tipo de trayectoria ha descrito aquí ese proyectil? A ver, comenten sus respuestas. ¿Qué tipo de trayectoria aproximadamente ha descrito ese proyectil? ¿Qué tipo de trayectoria? ¿Rectilínea quizás? Parabólica, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso que en particular, por el tipo de trayectoria que describe, se le va a decir movimiento parabólico. Pero no olvidar que ese movimiento parabólico es en dos dimensiones, ¿sí? Bien, ahora aquí les voy a mostrar otro tipo de movimiento que también se da en dos dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos un juego mecánico que quizás alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subir. De pronto ingresa a la cabina y el juego mecánico empieza a girar o a rotar, ¿no?, con respecto a un centro. Voy a dibujar de color azul, ¿no?, la persona, ¿no?, la representación de la persona dentro de esa cabina. O también puede ser la misma cabina que está rotando, ¿no? Está rotando. Ahí está. Entonces se observaría que esa persona o la cabina está describiendo también un movimiento en dos dimensiones porque se está desplazando de manera simultánea tanto en la horizontal como en el eje vertical, ¿no? Pero en particular, ¿qué tipo de trayectoria describe esa cabina durante su desplazamiento? ¿También es parabólica? No, en este caso es circular, así es.
Por ese motivo se le va a decir movimiento circular, ¿correcto? Pero ojo, no deja de ser un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Bien. Entonces vamos a iniciar por este movimiento parabólico, ¿sí? Primero vamos por el movimiento parabólico. Bien, entonces acá tenemos movimiento parabólico. Dice lo siguiente. Es un movimiento en dos dimensiones compuesto de un MRU en el eje X y un MRUV en el eje Y. Quiere decir que en el eje horizontal, la velocidad debe ser constante o variable. A ver, comenten sus respuestas. Si dice que, ojo, compuesto de un MRU en el eje X, o sea que en la horizontal la velocidad debe ser constante o variable. Debe ser constante, muy bien. Y dice además de un MRUV en el eje Y o en la vertical. Quiere decir que en el eje vertical la velocidad debe ser constante o variable. Claro, variable, muy bien. Y si la velocidad es variable en el eje vertical, entonces va a existir una aceleración. ¿Y esa aceleración cómo debe ser? ¿Constante o variable? Constante. A ver, constante, perfecto. Muy bien. Entonces estamos recordando hasta ahí, ¿no? Las características, ¿no? Con respecto al MRU y al MRUV. Y eso justamente nos va a servir para la clase de hoy. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico en el cual un cuerpo ha sido lanzado desde una cierta altura inicial con respecto al suelo. Eso se le va a conocer como la posición inicial en la vertical, ¿sí? Este Y sub 0, ojo a fines prácticos, es la altura inicial que tiene el objeto, el proyectil, el móvil, ¿correcto? Con respecto a la superficie. También indicamos aquí que se encuentra a una cierta posición inicial en el eje horizontal, que es medido con respecto a un origen de coordenadas. Bien, entonces este móvil ha sido lanzado con una cierta velocidad inicial en un tiempo inicial t sub 0 bajo un cierto ángulo de inclinación θ respecto al eje horizontal. ¿Sí? Bien. De tal manera que para un tiempo t posterior, el móvil o el proyectil, el cuerpo se ubica en esta nueva posición. O también podemos decir que se encuentra a otra altura con respecto a la superficie. Esa otra altura o altura final se le va a conocer aquí como Y, que es la posición final en la vertical. O en la horizontal será la distancia que hay respecto del origen de coordenadas, ¿no? Con respecto al punto en el cual se encuentra, que es la posición final en la horizontal. Además, para ese instante de tiempo t, el móvil presenta otra velocidad, otra velocidad. Y bien, como bien dice por acá, un MRU en el eje X o en la horizontal y un MRV en el eje vertical. De la semana pasada vimos que en el eje vertical existe aceleración y esa aceleración recuerda que corresponde a la gravedad. ¿Sí? Bien. Ahora, el objetivo para este caso es conocer cuál es la posición final tanto en la horizontal como en la vertical. O también conoce las componentes de la velocidad final, tanto en la horizontal como en la vertical, para un tiempo t posterior cualesquiera. Para eso se requiere conocer tanto la componente horizontal y vertical de la velocidad inicial, ¿correcto? Entonces, esta velocidad inicial la vamos a tener que descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces, si tenemos la componente v sub x y aquí la componente v sub 0y. ¿Sí? Ahora, ojo que al momento de hacer la descomposición hay que hacerlo de manera correcta. Ustedes a ver, confirmen si es correcto o no la descomposición vectorial a ver, de las componentes tanto horizontal y vertical. Por ejemplo, aquí yo observo un pequeño triángulo. Entonces yo podría utilizar el método del triángulo para verificar si es cierto o no la descomposición que se ha realizado a cada componente. ¿Sí? Entonces observo, a ver, cotejo, veamos, la componente horizontal más la componente vertical de la velocidad inicial efectivamente me da la velocidad inicial. Y de esa manera uno puede estar seguro de la descomposición de las componentes del vector. Bien.
Recordar que la componente horizontal de la velocidad es constante en todo momento. Cuando está subiendo, cuando alcanza el punto más alto, cuando está bajando e inclusive cuando impacta contra una superficie, ¿no? Contra algo. Entonces, si esta es la componente horizontal, al inicio, esa misma componente horizontal de la velocidad debe ser la misma al final o para un tiempo t posterior. Es la misma. Lo que estará cambiando, ¿no? Es la componente vertical de la velocidad. En este instante el objeto se está desplazando en la vertical hacia arriba. Por eso que aparece aquí la velocidad inicial hacia arriba. Pero aquí en este instante tiempo t, el móvil se está desplazando hacia abajo. Entonces la componente vertical de la velocidad también está orientado hacia abajo. ¿Sí? Y luego, si yo hago la suma vectorial, la componente vertical más la componente horizontal, me da como resultado la velocidad para ese instante de tiempo t. ¿Sí? Y también observo aquí que se está cumpliendo el método del triángulo. Esta componente vertical más la componente horizontal me da efectivamente la resultante, que es la velocidad para ese instante de tiempo t. ¿Sí? Bien. También no olvidar que como la componente horizontal, ¿no? Esta es la componente horizontal, esta debería estar expresada de la siguiente manera. Como esta rapidez es como la hipotenusa y θ es el ángulo, ¿no? Esta componente horizontal es el cateto adyacente al ángulo θ, entonces la componente horizontal sería la rapidez de lanzamiento, pero por el coseno de θ. Y por aquí la componente vertical hace el papel del cateto opuesto con respecto al ángulo θ. Entonces la componente vertical tendría la forma de la rapidez de lanzamiento, pero multiplicado por el seno de θ. ¿Sí? Eso les digo porque a continuación tenemos que analizar las ecuaciones de movimiento. Bien. Tenemos entonces aquí las ecuaciones de movimiento, ¿no? En el cual en el eje horizontal o en el eje X se plantea el MRU. Entonces el MRU, recordar que la velocidad es constante e igual en este caso a la rapidez de lanzamiento, pero por el coseno de θ. Y como es el MRU, ¿no? Como es un MRU, entonces tenemos que plantear la ecuación de movimiento que corresponde al MRU, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad multiplicado por un intervalo de tiempo, ¿sí? Ahora, en el eje vertical tenemos un MRUV, donde la velocidad inicial en la vertical tiene la forma de la rapidez de lanzamiento, pero por el seno del ángulo θ. Y como es un MRUV, entonces tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento con respecto al MRUV. Y acá tenemos justamente esas tres ecuaciones, donde la primera nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y la tercera nos dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más dos veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical. ¿Sí? Ojo, esta diferencia es el desplazamiento vertical. Bien. Ahí tenemos entonces una ecuación que corresponde al MRU y tres que corresponden al MRUV. Ahora, muchas veces se les va a preguntar por la magnitud de la velocidad o la rapidez que tiene el móvil para un instante de tiempo t cualesquiera, ¿no? Por ejemplo, aquí este móvil ha sido lanzado con una rapidez inicial y les van a preguntar posiblemente por la rapidez final o para un tiempo t o por la magnitud de la velocidad para un tiempo t. Entonces, para conocer la magnitud de la velocidad o la rapidez para un tiempo t cualesquiera, planteamos esta expresión, que eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado, donde recordar que la componente horizontal va a permanecer constante, ya que en la horizontal se realiza un MRU.
por favor en el chat si todo quedó claro o tiene alguna duda para pasar al siguiente tema. Porque hasta ahí acabó, aunque no lo crean, el movimiento parabólico. Bien. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Bien, entonces pasamos al siguiente tema. Ahora vamos a analizar el movimiento de tipo circular. ¿Sí? Movimiento de tipo circular. Dice, es un movimiento que se describe en 2 dimensiones y además la trayectoria del cuerpo del móvil es de tipo circular. Es de tipo circular. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico en el cual un automóvil, cuerpo, de pronto ha ingresado a una curva de tipo circular, ¿sí? De tal manera que para un instante de tiempo inicial t sub 0, esta es la ubicación inicial del móvil en el espacio. Para ubicarlo, entonces vamos a trazar el vector posición inicial que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del móvil, ¿correcto? Y luego, para un tiempo t posterior, esta es la nueva ubicación del móvil. Y vamos también a ubicarlo mediante el vector posición final, que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final del móvil. Bien. Se observa entonces 2 cositas aquí. Que el móvil se ha trasladado, porque ha cambiado de posición en el espacio. ¿Sí? Va a un movimiento, traslación. Pero mientras se ha trasladado, ha rotado con respecto al origen de coordenadas, que es su centro de rotación o el centro de giro. ¿Sí? Y debido a esa rotación, entonces voy a yo tener que definir previamente lo que se conoce como la posición angular. Esa posición angular se define de la siguiente manera. Veamos. Acá tenemos el vector posición inicial y el eje horizontal, X. Entonces uno va a tener que conocer cuánto es el ángulo formado entre ese vector posición inicial y el eje horizontal. Y ojo que ese ángulo siempre se mide en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces ese ángulo que forma inicialmente se le va a conocer como la posición angular inicial. Luego, para un tiempo t posterior, este es el vector posición final. Y ese vector posición final con respecto al eje horizontal también está formando un cierto ángulo en sentido antihorario. Ese ángulo que se está formando se le conoce como la posición angular final. Y con esa información se podría conocer luego el desplazamiento angular, el cual se define o nos indica el cambio de la posición angular de un móvil, el cual se define a su vez como la posición angular final menos la posición angular inicial. Y en el sistema internacional se mide en radián. Sí, ojo, en radián. Porque en trigonometría ustedes van a ver, o quizá hayan visto que hay 3 tipos de sistemas: el sexagesimal, el centesimal y el radián. Y en el sistema internacional, el desplazamiento angular o el ángulo debe estar en sistema radián. Sí, en radián. Entonces, nuevamente, aquí el móvil ha realizado 2 tipos de movimiento. Ojo, como ha cambiado de posición en el espacio, entonces tiene ahí una traslación, se ha trasladado. Pero además ha rotado respecto a un centro. Entonces, debido a eso, tendrá una rotación, ¿sí? Movimiento de tipo de rotación. Y eso nos va a servir justamente para más adelante deducir algunas otras cosas interesantes. Bien, además dice acá una pequeña observación. Relación entre la longitud de arco y el desplazamiento angular, ¿correcto? Por ejemplo, ustedes han visto por geometría, que esto que estoy marcando ahora de color azul, esto de color azul, sería como la longitud de arco, ¿no? La longitud de arco entre el tiempo inicial y el tiempo final.
esa longitud de arco por el curso de geometría tendría que ser igual a ¿cuánto? Por su curso de geometría. Yo recuerdo cuando estaba en la academia, ¿no? Lo aprendí de esta manera, como LOR, que la longitud de arco es igual a teta, ¿no? Teta por el radio, ¿no? Yo me la acordaba así, como LOR, ¿no? Que la longitud de arco es igual a teta por el radio. Aquí también, esa longitud de arco va a ser igual a ¿quién? En este caso, ojo, esa longitud de arco lo están reemplazando o expresando como un delta de S. ¿Sí? Delta de S es la longitud de arco, que va a ser igual al radio por el delta de teta, o sea, por el desplazamiento angular. ¿Sí? Entonces, tenemos esta expresión que nos va a relacionar la longitud de arco con respecto al desplazamiento angular. Bien. Ahora, nuevamente, este cuerpo ha tenido un desplazamiento angular en un cierto intervalo de tiempo. Eso me va a servir para definir la velocidad angular, el cual dice es una cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular de un móvil en un intervalo de tiempo. Ahí tenemos justamente en el numerador el cambio o la variación de la posición angular, o también conocido como el desplazamiento angular que se da en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Esa es justamente por definición la velocidad angular, el cual va a ser representado con este simbolito omega o como una especie de W. Y que además en el sistema internacional se va a expresar en radianes por segundo. Ahora, esta velocidad angular puede ser que se mantenga constante o puede ser que sea variable. Y vamos a analizar ambos casos. El primero, el más sencillo, cuando esa velocidad angular es constante, ¿sí? Permanece constante en el tiempo o es invariable en el tiempo. Entonces ahí nos encontramos frente a un movimiento circular uniforme. Movimiento porque el cuerpo se está desplazando. Y durante su desplazamiento realiza una trayectoria de tipo circular. Una trayectoria de tipo circular. Y además dice uniforme porque algo en él va a ser uniforme. ¿Qué será uniforme en este caso? Su velocidad angular. ¿Sí? Y eso se le conoce como el MCU. Por ejemplo, aquí tenemos a un móvil que para el tiempo inicial t sub 0 se ubica en este punto en el espacio. Y para conocer específicamente ello, trazamos el vector posición inicial, que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial del móvil. Y se observa que ese vector posición inicial con respecto al eje horizontal está formando un cierto ángulo. Ese ángulo siempre se mide en sentido antihorario, y ese ángulo se le va a conocer como la posición angular inicial. Luego, para un tiempo t posterior, el móvil se ubica en esta nueva posición en el espacio. Entonces ahí también trazamos el vector posición final, que es este rojo. Y luego ese vector posición final con el eje horizontal está formando un cierto ángulo, el cual se mide en sentido antihorario. Y ese ángulo formado se le va a conocer como la posición angular final. ¿Sí? Muy bien, y ese móvil entonces está rotando, describiendo una trayectoria de tipo circular, donde el radio de la trayectoria circular debe ser constante o variable. ¿Cómo debe ser el radio? ¿Constante o variable? Claro, el radio debe ser constante. Porque ¿qué pasaría si el radio fuera variable? Si el radio estuviera aumentando o disminuyendo. En ese caso, la trayectoria ya no sería circular. Sería, por el contrario, de tipo espiral. De tipo espiral. De tipo espiral. ¿No? Puede ser que el radio esté aumentando, ¿no? Y la trayectoria sería de forma espiral, o quizás el radio disminuyendo, y también sería de tipo espiral. Bien, ese caso más complejo no se analiza a nivel pre. Eso se deja ya para la universidad, porque es un caso más complejo, ¿sí? Entonces, por el momento hay que tener en cuenta que el radio es constante, ¿sí? Radio constante. Muy bien. Ahora tenemos que analizar la ecuación de movimiento del MCU.
el cual se deduce o se define a partir de la velocidad angular. Voy a retroceder un poco y acá tenemos justamente la definición de la velocidad angular. Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar y este menos posición angular inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando vamos a tener la ecuación de movimiento que nos dice que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular multiplicado por un intervalo de tiempo. ¿Sí? Ahora, a la magnitud de la velocidad angular también se le conoce como la rapidez angular. Y esa rapidez angular se puede conocer de dos formas equivalentes. Una de ellas es 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia a su vez se define como el número de vueltas que da en un intervalo de tiempo y que en el sistema internacional se mide en Hertz. Si ojo, en el sistema internacional la frecuencia se mide en Hertz, que se expresa como Hz. Por ejemplo, si en el examen les dijeran que un cuerpo realiza un MCU y da 20 vueltas, ojo, 20 vueltas en 4 segundos. Y se da 20 vueltas en 4 segundos. ¿Cuál sería en ese caso el valor de la frecuencia? ¿No? Dice, da 20 vueltas en 4 segundos. Entonces la frecuencia sería 5 Hz. Muy bien, 5 Hz, perfecto. Y con esa frecuencia uno podría conocer la rapidez angular. Y en ese caso, ¿cuánto sería la rapidez angular si la frecuencia vale 5 Hz? Claro, sería 10pi. Perfecto, muy bien. Ahora, otra forma de conocer la rapidez angular es a partir del periodo. Y en ese caso sería 2pi entre el periodo. Esa letra T, ojo, esa letra T me representa el periodo. Y T representa el periodo. Y T me representa el periodo. Y el periodo se define como el tiempo que demora en dar una vuelta completa o una rotación completa. ¿Sí? Por ejemplo, si en el examen les dijera que un cuerpo realiza un MCU y tarda, a ver si me ocurre, 6 segundos en dar una vuelta completa o una rotación completa. Esos 6 segundos, ¿qué tendría que ser? ¿La frecuencia o el periodo? Esos 6 segundos, si le dijeran un cuerpo realiza un MCU y tarda 6 segundos en dar una vuelta o una rotación completa. Esos 6 segundos que le dan como dato tendría que ser la frecuencia o el periodo. Claro, el periodo. Entonces el periodo de rotación para ese móvil sería de 6 segundos. ¿Sí? ¿Y cuánto sería en ese caso su rapidez angular? Si el periodo vale 6 segundos. Claro, pi tercios. Muy bien, muy bien. Ahora, estas dos expresiones, ¿son o no son iguales? 2pi por la frecuencia y 2pi entre el periodo, ¿son o no son iguales? Claro, estas dos expresiones son iguales porque ambas me están representando lo mismo. Y si yo los igualo, obtengo esta relación, que la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Sí? Entonces, en ocasiones les van a dar a ustedes como dato el periodo para conocer la frecuencia, o viceversa, les dan la frecuencia para conocer el periodo. ¿Y eso cómo se puede obtener? A partir de esta relación, que la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Sí? Bien, ahora por acá su compañero Nicolás, esta es una pregunta interesante. Dice, profe, ¿la velocidad angular puede ser negativa? Sí, puede ser negativa. Y es que la convención de signos es la siguiente. Cuando el cuerpo rota, ojo, cuando el cuerpo rota en sentido antihorario,
Se dice entonces que la velocidad angular es positiva. Y cuando la rotación es en sentido horario, entonces la velocidad angular va a ser negativa. Eso es por convención, ¿sí? Ahora, si en los problemas a ustedes no le dijeran cómo está rotando el cuerpo, si es en sentido horario o antihorario, entonces ahí por defecto, siempre, ojo, siempre va a ser en sentido antihorario. Eso es por defecto, ¿sí? A menos que a ustedes le estén especificando lo contrario, ¿sí? Pero siempre por defecto, la rotación va a ser en sentido antihorario, ¿sí? Para que de esa manera la velocidad angular sea positiva. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Les comentaba en el gráfico del automóvil, ¿no? Del automóvil, que ese automóvil se ha desplazado. Debido a ese desplazamiento o debido a esa traslación, va a tener una velocidad, pero también está rotando y por lo tanto va a tener otra velocidad que se le conoce como la velocidad angular, porque está rotando. Este cuerpo que les muestro aquí en el gráfico, también está haciendo lo mismo. Se está trasladando y a la vez está rotando con respecto al centro, que en este caso es el origen de coordenadas, ¿sí? Debido a su rotación, se le va a definir la velocidad angular. Y debido a su traslación, se le va a definir una velocidad tangencial, ¿sí? Ojo, nuevamente, debido a su traslación, se le va a definir una velocidad tangencial. Y debido a su rotación, que es con respecto al origen de coordenadas, se le va a definir una velocidad angular. Se dice velocidad tangencial porque esa velocidad siempre es tangente a la trayectoria circular. Siempre es tangente a la trayectoria circular. Ahora aquí, este móvil, según la clase pasada, ¿presenta o no presenta aceleración? Si a ustedes les muestran este gráfico en el examen, les dijera, a ver, identifique, ¿no?, cuál de todos ellos presenta aceleración. Por ejemplo, si les mostraran este gráfico, aquí el móvil, ¿presenta o no presenta aceleración? ¿Presenta o no presenta aceleración el móvil? Cuando pasa de esta posición a esta otra posición. A ver, recordando, un móvil presenta aceleración cuando cambia la dirección de su velocidad, cambia la magnitud de su velocidad o cambia tanto su magnitud y a la vez su dirección. Y acá se observa por lo menos que está cambiando la dirección de la velocidad. Y basta que cambie la dirección de la velocidad para decir que presenta aceleración. Ahora, ¿cómo se le va a llamar a esa aceleración responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial? Bien, sencillamente se le va a llamar aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces aquí el móvil está presentando una aceleración centrípeta. ¿Y por qué se le dice centrípeta? Bien, centri viene de centro. O sea que esa aceleración centrípeta siempre, ojo, siempre estará apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Siempre. Entonces, para este instante, esta es la dirección de la aceleración centrípeta. Para este otro instante u otra posición del móvil, esta es la nueva dirección de la aceleración centrípeta. Ya que, ojo, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria circular. Del gráfico se observa que la dirección de la aceleración centrípeta es constante o variable. Del gráfico, la dirección de la aceleración centrípeta es constante o variable. ¿Es constante? Ojo, la dirección de la aceleración centrípeta. La dirección de la aceleración centrípeta. ¿Es constante o es variable?
Ojo, si fuera constante, entonces en todo momento la dirección de la aceleración centrípeta sería la misma. No cambiaría para nada. Y si fuera variable, pues obviamente cambiaría continuamente la dirección de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces ahí se observa que la dirección de la aceleración centrípeta es variable, ya que está cambiando continuamente su dirección. No es la misma dirección de la aceleración centrípeta cuando el móvil se ubica en esta posición que cuando se ubica en esta otra posición. ¿Sí? Entonces, ojo, la dirección de la aceleración centrípeta es variable. Pero ahora quiero saber cómo es la magnitud de ese vector. Quiero saber si la magnitud de ese vector es constante o es variable. Entonces, para eso tenemos por aquí la magnitud de la aceleración centrípeta, el cual se puede conocer de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. El radio me dijeron que es constante. Perfecto. Y para el MSU, ¿cómo es la rapidez angular? ¿Constante o variable? ¿Cómo es la rapidez angular para el MSU? ¿Constante o variable? Es constante, así es. Al cuadrado sigue siendo constante. Y por el radio que es constante, quiere decir entonces que este producto es constante. O sea que la magnitud o módulo de la aceleración centrípeta es constante. Ojo, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante, más no su dirección. Su dirección sí es variable. Ojo que en el examen se les podría preguntar por el vector o por la magnitud del vector. Como vector, la aceleración centrípeta es variable, porque continuamente está cambiando su dirección. Pero la magnitud de ese vector, eso sí es constante. ¿Sí? Ojo, en el examen se les podría preguntar por el vector o por la magnitud del vector. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora aquí, estas dos expresiones, ¿son iguales o son diferentes? Estas dos. Son iguales, así es, ya que ambas me están representando lo mismo. Si yo los igualo, obtengo lo siguiente, que la rapidez tangencial es igual al producto de la rapidez angular por el radio. El radio es constante y la rapidez angular, como bien dijeron, también es constante. Por lo tanto, este producto es constante. Por lo tanto, la rapidez tangencial es constante. O la magnitud de la velocidad tangencial o el módulo de la velocidad tangencial es constante. Ojo. Entonces, para el MCU, ojo, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, ambas como vectores, no son constantes, son variables, porque varían continuamente su dirección, ¿no? Según ese gráfico, varía continuamente su dirección, por lo tanto, no son constantes, como vectores. Pero en magnitud sí son constantes. Tanto la magnitud de la velocidad tangencial como la magnitud de la aceleración centrípeta, eso sí es constante, ¿correcto? Hay que tener presente eso. Y eso, ojo, creo que no está en su boletín. Y lo que no está muchas veces es pregunta de examen, ¿sí? Muy bien. Si en el examen les dijeran, en el MCU no existe aceleración. Si en el examen les dijera, en el MCU no existe aceleración, ¿eso sería verdadero o falso? Eso es totalmente falso, así es, porque en el MCU sí existe aceleración. ¿Cómo se llama esa aceleración? Aceleración centrípeta, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a analizar el siguiente caso, ¿no? Cuando la velocidad angular varía en el tiempo. Y si la velocidad angular varía, entonces va a haber alguien responsable en ese cambio. ¿Cómo se llama esa aceleración responsable para que la velocidad angular varíe en el tiempo? Bien, sencillamente se le va a llamar la aceleración angular. ¿Sí? Se le va a llamar la aceleración angular. Esto es ojo para el MCU. Y ahora sí pasamos al
la aceleración angular, el cual dice, es una cantidad vectorial que indica el cambio o la variación de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. Entonces, si tenemos la variación o el cambio de la velocidad angular que se da en un intervalo de tiempo. Bien, esta aceleración angular puede ser que sea constante o puede ser que sea variable. Nosotros vamos a analizar el caso más fácil, el más sencillo de todos, y es cuando la aceleración angular es constante, ¿sí? Es constante. Entonces ahí estamos frente a este tema, que nos dice movimiento circular uniformemente variado. Movimiento circular porque nuevamente ese cuerpo se estará desplazando, se estará moviendo, pero describiendo una trayectoria de tipo circular. Pero luego dice por acá uniformemente. Es porque tendrá una aceleración angular que va a ser uniforme, va a ser constante o invariable en el tiempo. Pero luego dice variado. Si dice variado es porque algo va a variar en ese cuerpo que se está desplazando, ¿no? De manera circular. ¿Y qué es lo que estará variando? Pues sencillamente su velocidad angular, ¿sí? Entonces, ojo, aquí tenemos nuevamente la definición de la aceleración angular, que para el MCUV esto va a ser constante y que además en el sistema internacional se mide en radian por cada segundo al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos que para el tiempo inicial t sub 0, ¿no? Esta es la ubicación del móvil y trazamos el vector posición inicial. Ese vector posición inicial con el eje horizontal están formando un cierto ángulo, el cual siempre se va a medir en sentido antihorario. Y ese ángulo que se está formando se le conoce como la posición angular inicial. Luego, para un tiempo t posterior cualesquiera, esta es la nueva ubicación del móvil en el espacio. Y trazamos el vector posición final. Y ese vector posición final con respecto al eje horizontal está formando un cierto ángulo en sentido antihorario. Ese ángulo se le va a conocer como la posición angular final, ¿sí? Luego, este cuerpo entonces está rotando, pero además está trasladando, ya que está cambiando de posición de espacio. Debido a esa traslación, se le va a definir una velocidad tangencial, el cual siempre es tangente a la trayectoria circular. Aquí tenemos entonces la velocidad tangencial. Y como la dirección de la velocidad tangencial está cambiando, entonces va a haber alguien responsable de ello. ¿Cómo se llama ese alguien? Pues sencillamente la aceleración centrípeta. Si esa aceleración centrípeta, ya que esa aceleración siempre, ojo, siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular, donde además la trayectoria circular tendrá un cierto radio que es constante, ¿sí? Radio constante. Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a tener que definir las ecuaciones de movimiento para el MCUV. Una primera ecuación de movimiento se deduce a partir de la definición de la aceleración angular, donde este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar y este menos velocidad angular inicial va a pasar a este lado de la igualdad. Y vamos a tener ahí entonces la primera ecuación de movimiento, que nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial, más la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda nos dice que la posición angular final es igual a la posición angular inicial, más la velocidad angular inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y la tercera y última nos dice que la rapidez angular al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular multiplicado por el desplazamiento angular. ¿Sí? Ojo, esto se le conoce como el desplazamiento angular. ¿Sí?
Bien, una pregunta. ¿Estas tres ecuaciones del MCUV tienen o no tienen la forma de las ecuaciones del MRUV? ¿Tienen o no tienen la forma? Sí, ¿no es cierto? Y la ecuación de movimiento, voy a retroceder un momento, voy a retroceder. Y la ecuación de movimiento del MCU, ¿tiene o no tiene la forma del MRU? ¿Tiene o no tiene la forma la ecuación de movimiento del MCU con la del MRU? Sí, ¿no es cierto? Tienen la forma. Muy bien. Y eso les digo porque de esa manera basta que yo me acuerde la ecuación de movimiento del MRU para automáticamente recordarme la del MCU. Y si yo recuerdo las ecuaciones del MRUV, entonces fácilmente podré recordar las ecuaciones del MCUV, ya que tienen la misma estructura, la misma forma. Solamente va a cambiar la expresión, ¿no?, de cada término según el contexto, ¿no? Nada más. Si estamos con respecto a la rotación, entonces si es un MCU, en vez de V sería un omega, ¿no? Por ejemplo. Y para el MRU, en vez de V sería el omega, y en vez de A, de aceleración, sería el alfa, de la aceleración angular. En vez de X, ¿no?, o Y, según sea el caso, en vez de X o Y, vas a colocar teta, ¿correcto? Nada más. Entonces, eso simplemente cambia solamente esos términos según el contexto, ¿sí? Y de esa manera, miren, tendríamos entonces hasta el momento para el tema de cinemática más que 4 ecuaciones. Una que es del MRU y que es parecida a la de MCU. Y 3 del MRUV, que son muy parecidas a las del MCUV. Y así uno podría reducir la cantidad de ecuaciones que uno va a aprender o memorizar, ¿correcto? Porque, ojo, recién estamos en la semana 4. Falta todavía para la semana 18. Y además no es el único curso que ustedes están aprendiendo o estudiando, son varios cursos. Y en esos otros cursos, pues tienen también sus propias ecuaciones, sus propias reglas, ¿correcto? Entonces hay que tratar una manera u otra de reducir la cantidad de ecuaciones, ¿no?, que uno tendrá que aprender o memorizar para hacerlo así de manera más práctica o sencilla, ¿sí? Bien, continuamos con respecto al MCUV. Nuevamente, movimiento circular uniformemente variado, o sea que la trayectoria que describe el móvil es circular. Entonces aquí tenemos justamente aquí una trayectoria tipo circular que da este automóvil. Ahí tenemos entonces la dirección de la velocidad tangencial, la dirección de la aceleración centrípeta. Y nuevamente voy a conocer aquí la magnitud de la aceleración centrípeta, el cual puede ser expresado de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio, y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Bien, voy a graficar incluso a ese automóvil en otro instante, para otra posición. Voy a asumir que el automóvil aquí lo tenemos expresado, ¿no?, de color rojo. El circulito rojo va a ser el automóvil, pero para esta nueva posición. Para esa nueva posición, el móvil va a presentar en ese instante una aceleración centrípeta, el cual está expresado aquí o dibujado de color azul, ¿no? Aquí está de color azul la dirección de la aceleración centrípeta, ¿sí? Se observa entonces del gráfico que la dirección de la aceleración centrípeta ha cambiado. Por lo tanto, como vector es variable. Y quiero saber ahora cómo es su magnitud. ¿Será constante o variable la magnitud de la aceleración centrípeta? Entonces vamos a analizar la segunda ecuación. El radio es constante, ¿correcto? Ahora, para el MCUV, ojo, para el MCUV, ¿cómo es la rapidez angular? ¿Constante o variable? El valor de la rapidez angular, ¿es constante o variable para el MCUV? Es variable, muy bien. Al cuadrado, ese resultado sigue siendo variable. Y variable por constante, el resultado va a ser entonces variable. Eso quiere decir que la magnitud de la aceleración centrípeta es variable. O sea que para ese instante o para esta posición, la aceleración centrípeta tendrá un cierto valor. Y para esta nueva posición,
o otro instante de tiempo, la magnitud de la aceleración centrípeta tendrá otro valor diferente. No van a ser iguales, como si lo era en el caso del MCU. En el MCU, recordar que la magnitud de la aceleración centrípeta era la misma. Lo que cambiaba, al igual que aquí, es la dirección de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Bien, seguimos analizando. Estas dos expresiones son iguales, ya que ambas me están representando lo mismo. Si yo los igualo, obtengo entonces esta relación, que nos dice que la rapidez tangencial es igual al producto de rapidez angular por el radio. El radio es constante. La rapidez angular, como bien han comentado, es variable. Por lo tanto, el producto es variable. Eso quiere decir entonces que la rapidez tangencial o la magnitud o módulo de la velocidad tangencial es variable. O sea que esta velocidad tangencial es variable tanto en magnitud como en dirección. Y ojo, eso es para el MCUV. ¿Sí? Entonces, en el MCUV cambia tanto la magnitud como la dirección de la velocidad tangencial. ¿Sí? Ahí justamente observamos este color negro, es la dirección de la velocidad tangencial. Del gráfico se aprecia nuevamente que la dirección está cambiando. Y de analizar esta ecuación, observamos que también estará cambiando su magnitud. ¿Sí? La magnitud no va a ser la misma. Va a tener valores totalmente diferentes para esta posición y para esta otra posición. Ahora, ¿cómo se llama esa aceleración responsable para que cambie la magnitud de la velocidad tangencial? Pues sencillamente se le va a llamar la aceleración tangencial. Entonces, ojo, la aceleración tangencial, que lo voy a graficar aquí en color verde. Ahí está. Esa aceleración tangencial gráfica de color verde es la responsable para que cambie la magnitud de la velocidad tangencial. Y ojo, se dice aceleración tangencial porque esa aceleración siempre es tangente a la trayectoria circular. Entonces, cuando el automóvil se ubique en esta nueva posición, esta sería aproximadamente, de color verde, la dirección de la aceleración tangencial. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya sabemos, hemos deducido que en este caso va a existir una aceleración tangencial. Del gráfico se aprecia que la dirección de la aceleración tangencial no es la misma. O sea que como vector es variable, ya que varía continuamente su dirección. Pero quiero saber cómo es la magnitud de ese vector. Quiero saber si la magnitud de ese vector, aceleración tangencial, es constante o variable. Y para eso tenemos por acá lo siguiente. La magnitud de la aceleración tangencial se define con el producto de la magnitud de la aceleración angular, que es expresado por este símbolo alfa, multiplicado por el radio. El radio es constante. Muy bien. ¿Y cómo es la magnitud de la aceleración angular para el MCUV? ¿Constante o variable? ¿Cómo es la aceleración angular o la magnitud de la aceleración angular en el MCUV? Claro, es constante. Muy bien. Por lo tanto, este producto también va a ser constante. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración tangencial, ojo, la magnitud módulo, ¿sí?, de la aceleración tangencial es constante. Es constante en magnitud, mas no como vector, porque como vector está cambiando su dirección. ¿Sí? Bien, y debido a estas dos aceleraciones, tanto la centrípeta y la tangencial, entonces se va a obtener la aceleración resultante, que es este color naranja. Entonces, para esta posición, esa es la dirección de la aceleración resultante. Y para esta otra posición del automóvil, esta sería aproximadamente la dirección de la aceleración resultante. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Del gráfico se aprecia que la dirección de la aceleración resultante no es la misma, ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado la dirección de la aceleración resultante.
Y quiero saber qué ocurre con su magnitud. Veamos. Para conocer la magnitud de la aceleración resultante, planteamos lo siguiente, que eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración centrípeta al cuadrado, más la magnitud de la aceleración tangencial al cuadrado. Pero la magnitud de la aceleración tangencial es constante. ¿Pero qué ocurre con la magnitud de la aceleración centrípeta? Eso es variable. Al cuadrado sigue siendo variable. Y variable más constante, el resultado va a ser variable. Por lo tanto, tanto la magnitud como la dirección de la aceleración resultante son variables. ¿Sí? Y eso, ojo, suele ser pregunta de examen. Porque una cosa es que les pregunten por el vector y otra cosa muy distinta por la magnitud del vector. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atento con esas diferencias. ¿Sí? Si en el examen les dijeran, en el MCUV, la aceleración tangencial es constante. Así a secas, le dicen, la aceleración tangencial es constante para el MCUV. ¿Verdadero o falso? Claro, eso es falso. Porque si le dicen aceleración a secas, hacen referencia al vector. Y, profe, ¿cómo me di cuenta si me preguntan por el vector o por la magnitud del vector? Ah, que te van a decir así. En el MCV, la magnitud módulo, ¿no? Magnitud o módulo de la aceleración tangencial es constante. ¿Eso cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Nuevamente, si les dijera, en el MCV, la magnitud o módulo de la aceleración tangencial es constante. Claro, ahí es verdadero, porque ya no le están preguntando por el vector, sino le están preguntando por la magnitud de ese vector, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con esas proposiciones, ¿sí? No es que les pregunten por el vector, en ese caso ustedes tienen que analizar qué ocurre con su dirección, ¿no? Y también, obviamente, con su magnitud. ¿Sí? Basta que uno los cambie para que automáticamente ese vector ya no sea constante o sea variable. Claro, tendrían que especificar. Ojo, no especifican cuando dicen aceleración centrípeta, aceleración tangencial, aceleración resultante. En esos casos, en cualquiera de ellos, hacen referencia al vector. Cuando preguntan por la magnitud del vector o cuando les digan la magnitud de la aceleración centrípeta, la magnitud de la aceleración tangencial, la magnitud de la aceleración resultante, basta que coloquen la palabra magnitud o quizás módulo para hacer referencia ya al tamaño de ese vector, ¿sí? Pero si no indican para nada la palabrita módulo o magnitud, entonces hay que verlo como vector. Hay que analizarlo tanto en magnitud como en dirección y sobre todo en dirección, ¿sí? Por eso aquí tenemos un gráfico, ya que un gráfico dice más que 1000 palabras. Del gráfico simplemente observo, aprecio que la dirección de tanto la velocidad tangencial, la dirección de la aceleración centrípeta, la dirección de la aceleración tangencial o de la aceleración resultante, la dirección está cambiando. Por lo tanto, cualquiera de esos cuatro como vector no es constante, ya que la dirección está cambiando. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo ok? ¿Sí? Confirmen, por favor, para poder ahora sí iniciar con los problemas. Claro, cuando dicen como vector, ojo, los vectores, aceleración centrípeta, tangencial, resultante o la velocidad tangencial, cualquiera de ellos es variable como vector, ya que del gráfico se observa que está cambiando o está variando su dirección. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a los problemas. Vamos a esperar un ratito. ¿Qué?
Velocidad, flecha negra. A ver, un ratito. Vamos a retroceder. Ya. Esta flechita de color negro, como les estaba indicando, a ver, voy a hacerle un zoom. Ya. Esta flechita de color negro, ojo, es la velocidad tangencial. Ah, ya, bueno, como este celeste es la aceleración tangencial, sino que como está superpuesto con el automóvil, entonces lo he graficado de color verde fuera, ¿no? Fuera de, ¿sí? Fuera nada más. ¿No? Quizás ahí no se aprecia muy bien este color, este celeste, como está superpuesto con el automóvil, entonces lo puse aquí afuera, pero de color verde, ¿sí? Entonces, este de color verde me representa la dirección de la aceleración tangencial. Aquí también el de verde, aceleración tangencial, ¿sí? Dice, cambia la magnitud y dirección de la negrita, claro, ¿no? Este color negrito, este es el vector velocidad tangencial, ¿no? Ahí está, velocidad tangencial. Y acuérdense la propiedad de tangente en lo que es geometría, ¿no? Entonces acá tengo una trayectoria tipo circular y dicen tangente. Entonces tengo que tener en cuenta, ¿no? Cuándo una recta es tangente, cuándo es secante, etcétera, ¿no es cierto? En este caso, como dice velocidad tangencial o aceleración tangencial, entonces esos vectores siempre son tangentes a la trayectoria circular, ¿sí? De esta manera también puedo recordar o relacionar con las propiedades de la tangente, ¿correcto? Muy bien, ahora sí, entonces pasamos a los problemas. Bien, ejercicios de la semana 4. Problema 1, dice. Desde el techo de un edificio de altura 50 metros, una persona lanza un proyectil horizontalmente con rapidez de 20 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Determine la rapidez en el instante en que el proyectil pasa frente a una ventana que se encuentra a 25 metros, ¿no?, con respecto al suelo. Bien, entonces este proyectil va a empezar a bajar o descender, realizando, describiendo este tipo de trayectoria. Y nos preguntan por la rapidez para cuando ese proyectil se encuentra a otra altura. Para conocer la rapidez, se debería conocer tanto la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad, ¿sí? Te voy a hacer aquí un bosquejo. Quiero conocer entonces la rapidez. Este es el proyectil o el cuerpo móvil que ha sido lanzado de manera horizontal y ahí se encuentra, ¿sí? En ese instante. Ahora, esta velocidad inicial que fue horizontal, ¿será constante o será variable? ¿Qué creen? Esta velocidad inicial que fue horizontal, ¿no? Su lanzamiento fue horizontal. ¿Será constante o variable? Constante, así es. Por lo tanto, para esa nueva condición en la cual yo deseo conocer la rapidez o la magnitud de la velocidad, ¿sí?, esto va a ser constante, no va a cambiar. O sea que si esto al inicio era 20, ¿no?, 20 metros por segundo, aquí también será 20 metros por segundo. Ahora, al inicio, ¿había velocidad en el eje vertical? Al inicio. Claro, al inicio no había velocidad en la vertical. Por eso que al inicio la velocidad inicial en la vertical era 0. Muy bien. Y a medida que va cayendo, entonces él va a presentar una velocidad en el eje vertical. De tal manera que para esa otra altura, esta sería, por ejemplo, la dirección de la velocidad en el eje vertical, ¿correcto? Como está cayendo, se está dirigiendo hacia abajo, entonces esa velocidad vertical también está orientada hacia abajo, ¿no? Y de esas dos obtendremos finalmente la resultante, que es justamente lo que nos están preguntando. Esta de azul será la resultante. Justamente unas preguntas por esta, ¿no? ¿Cuánto vale la de azul? La resultante que se obtiene de la componente horizontal y de la componente vertical. La componente horizontal ya se sabe. Entonces me tengo que preocupar por conocer la componente vertical de la velocidad. ¿Sí? Bien, este fue el bosquejo. Ahora sí pasamos a la solución.
Bien, tenemos entonces lo siguiente. La componente horizontal de la velocidad se conserva o permanece constante, e igual a 20 metros por segundo en todo momento. Listo. Ahora, para el eje vertical, ¿qué información se tiene respecto al eje vertical? Se conoce la velocidad inicial en la vertical. Se conoce también ya la gravedad o aceleración de la gravedad, ¿correcto? Y también se tiene como dato tanto la posición inicial y final en la vertical. Entonces, con esa información me conviene utilizar esta formulita, ya que justamente se acopla, se adapta a los datos que se tienen en el problema. No me convendría utilizar cualquiera de las otras dos donde aparece factor tiempo, ya que tiempo no nos dan como dato en el problema, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más, ojo acá es más 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical. Entonces tenemos justamente que la velocidad inicial en la vertical vale 0, la posición inicial en la vertical o la altura inicial que tiene el cuerpo respecto al suelo es h mayúscula, el cual vale 50 metros. Y la posición final en la vertical o la altura final que tiene el cuerpo respecto a la superficie o al suelo es h minúscula, o sea 25 metros, ¿sí? Y bueno, vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces esto sería 0 al cuadrado. Acá sería más 2 veces la aceleración de la gravedad. Pero como la aceleración de la gravedad es menos 10, entonces signo más, ese signo más que va adelante con el menos 10, ¿no? Más por menos me da menos. Por ese motivo coloco aquí el menos adelante, ¿sí? Menos 2 veces, ahí está 2 por 10, y por la diferencia. Posición final menos la posición inicial en la vertical. Está 25 menos 50. Luego esto nos dará que la componente vertical de la velocidad al cuadrado es igual a 500. Y no va a ser necesario en este caso sacar la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque lo que me están preguntando es por la rapidez del proyectil, el cual se define de esta manera. La componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado, donde la componente horizontal vale 20, al cuadrado sería 400. Y la componente vertical de la velocidad al cuadrado, eso ya vale 500. Por eso no es necesario por acá sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Entonces por acá tenemos 400 más 500 serían 900. Y la raíz cuadrada de 900 finalmente sería entonces 30 metros por segundo. Y esa sería entonces la rapidez que tiene ese móvil, ese proyectil, ese objeto, ese cuerpo, bajo esa condición dada, ¿sí? ¿Hasta ahí algún inconveniente, alguna duda quizás que se tenga? Para pasar, si no, al siguiente problema. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, problema número 2. Bien. Proposiciones. Dice, con relación al movimiento parabólico de un proyectil, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Dice en la primera, en el movimiento parabólico, la aceleración tiene, ojo, dice, tiene la dirección de la tangente a la trayectoria. O resumiendo, nos dicen que la aceleración, ¿no? La aceleración es tangente a la trayectoria parabólica. ¿Eso será verdadero o será falso? Entonces, para que se entienda mucho mejor, voy a hacer un pequeño gráfico. Este de negro va a ser la superficie. Este color rojo va a ser el proyectil. Este rojo va a ser el proyectil que ha sido lanzado desde el suelo, ¿no? Por ejemplo. Y ese proyectil va a realizar la siguiente trayectoria parabólica, ¿no? Aproximadamente tenemos justamente la trayectoria parabólica, hasta que finalmente impacta contra el piso, ¿sí? Bien. Se sabe que en el movimiento parabólico existe una aceleración en el eje vertical, que lo voy a graficar de color azul. Ahí está. Y que en todo momento recordar que esa aceleración que corresponde a la gravedad, en todo momento está graficado verticalmente hacia abajo. En todo momento. Ahí está. Listo. Ahora sí, se observa que la dirección de la aceleración es tangente
a la trayectoria parabólica, porque es lo que nos dice en la proposición, que la aceleración es tangente a la trayectoria parabólica. ¿Eso es verdadero o falso? Como bien ya dijo Omar y Johan, eso sería falso. Porque allí, ojo allí, se observa que la aceleración y la trayectoria parabólica no son tangentes. ¿Sí? No son tangentes. Por lo tanto, la primera sería entonces falso. ¿Sí? La primera sería entonces falso. La primera sería falso. ¿Sí? Bien. La segunda dice, cuando el proyectil llega a su máxima altura, su velocidad instantánea, o sea, para ese instante, coincide con la componente horizontal de la velocidad inicial. ¿Cómo debe ser la segunda? ¿Verdadero o falso? Claro, ese es verdadero, ¿no es cierto? Muy bien. Porque la componente horizontal de la velocidad permanece constante en todo momento. Cuando está subiendo, alcanza el punto más alto, cuando está bajando e inclusive cuando impacta contra la superficie. Esa componente horizontal permanece constante en todo momento. Así es. Por lo tanto, la segunda sería entonces verdadero. La segunda sería entonces verdadero. Bien. La tercera dice, cuando un proyectil impacta con el piso, coma, o sea, entonces la dirección de la velocidad instantánea, o sea, para ese instante, dice, ojo, no puede ser perpendicular al piso. Ojo, dice, no puede ser perpendicular al piso. Ahí está, no. ¿Ese es verdadero o falso? Bien, para que se pueda entender mejor este problema o esa proposición, entonces voy a hacer aquí un ejemplo, un esquema. Bien, aquí el proyectil fue lanzado y luego impactó contra el suelo, ¿sí? Y vamos a graficar en el instante que impacta contra el suelo las componentes de su velocidad. Acá tenemos la componente horizontal, de color naranja, el cual nunca cambia de valor porque permanece siempre constante. Luego, de color lila o violeta, la componente vertical de la velocidad. Ahí está la componente vertical de la velocidad en el instante de su impacto. Y de esas dos se obtiene la resultante, que es este color verde. Y este color verde es perpendicular a la superficie o al suelo. No, no es cierto. Entonces, ojo, dice, cuando un proyectil impacta con el piso, la dirección de la velocidad instantánea no, ojo, dice, no puede ser perpendicular al piso. Entonces, eso sería verdadero, ¿no? Porque efectivamente, según el gráfico, esa velocidad, la color verde, ojo, la de verde, la resultante, no es perpendicular al piso. Por lo tanto, la tercera es verdadero. Sí, la tercera es verdadero. Bueno, eso que les he explicado acá justamente ya lo tienen en modo texto. ¿Sí? Bien. Ahora sí, siguiente problema. Dice, el ascensor externo de un edificio sube con rapidez constante de 10 metros por segundo, como se muestra en la figura. Cuando el ascensor se encuentra a una altura de 40 metros sobre el piso, una persona que está ubicada en el ascensor lanza horizontalmente un proyectil con rapidez de 6 metros por segundo. Determina el tiempo que tarda el proyectil en impactar en el piso y además la distancia horizontal de impacto respecto a la base del edificio. Entonces aquí les han colocado un gráfico, ¿no? Donde indica la trayectoria que ha descrito ese móvil, ¿no? Ese proyectil o ese cuerpo que ha sido lanzado de manera horizontal. Y nos preguntan por el tiempo que tarda en impactar en el piso. Pero también nos preguntan por la distancia que hay entre el punto de impacto, ¿no? De ese cuerpo con respecto a la base del edificio.
O sea, también nos preguntan cuánto vale todo esto, ¿no? ¿Cuánto vale todo eso? Pero como se sabe que en el eje horizontal realiza un MRU, entonces se sabe que del MRU, pues la distancia es igual a rapidez por el tiempo. Como quiero conocer la distancia, para eso debo conocer previamente la rapidez en el eje horizontal. Pero eso ya es dato, eso ya se conoce. Lo que falta conocer es el tiempo. Entonces aquí sí o sí se debe conocer el tiempo, ¿correcto? ¿Y cómo se va a conocer el tiempo? Bien, para eso hay que analizar el tipo de movimiento que está realizando ese móvil. Bien, dice que el móvil ha sido lanzado, ¿no?, de manera horizontal con esta rapidez de 6 metros por segundo, ¿correcto? Ahora, en el instante que fue lanzado de manera horizontal, ¿tenía o no tenía una velocidad inicial en la vertical? ¿O la velocidad inicial en la vertical era 0? ¿Cuánto creen que era la velocidad inicial en la vertical en el instante que fue lanzado ese proyectil de manera netamente horizontal? ¿Te da una idea por ahí quizás? Porque en otra aula virtual me dijeron, profe, la velocidad inicial en la vertical vale 0, porque fue lanzado de manera horizontal. ¿Será cierto eso? ¿Será eso? A ver, correcto eso. A ver, ahí digan. ¿Qué creen? ¿Que la velocidad inicial en la vertical vale 0? Claro, tiene la velocidad del ascensor. ¿Y por qué tiene la velocidad del ascensor? Porque sí, vamos a ver, mira. Acá tengo la pelota, o el proyectil o el cuerpo que luego va a ser lanzado de manera horizontal, ¿sí? Y yo voy a ser las personas que están dentro del ascensor, ¿correcto? Atentos, ¿ah? Bien. Antes de que ese cuerpo o ese proyectil haya sido lanzado, tanto ese cuerpo y la persona estaban dentro del ascensor. Y el ascensor se estaba desplazando verticalmente hacia arriba con una cierta rapidez. Por lo tanto, tanto la persona y ese cuerpo tenían la misma velocidad que tiene el ascensor, ¿sí? Entonces, quiere decir que la pelota tenía inicialmente una velocidad vertical que corresponde a quién? A la del ascensor. Y cuando la persona lo lanza de manera horizontal, entonces la persona le añade una nueva velocidad en la horizontal. Es por eso que al inicio, ojo al inicio, la velocidad en la vertical para ese proyectil coincide con la velocidad que tiene el ascensor, ya que antes de que ese cuerpo sea lanzado, ese cuerpo se estaba desplazando junto con la persona y el ascensor verticalmente hacia arriba, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, con ese bosquejo, ahora sí, pasamos a la solución. Bien. De la figura dice las componentes de la velocidad inicial respecto al piso son, en el horizontal, 6, y la cual es constante. Y en el eje vertical sería más 10 o 10, ¿no?, ya que inicialmente se está desplazando verticalmente hacia arriba. Bien. Vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que la posición final en la vertical es igual a la posición inicial en la vertical más la velocidad inicial en la vertical multiplicado por un tiempo t, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente acá sería más, y aquí la gravedad sería menos 10. Ahora, de la figura, hay que tener presente que y sub 0 es la altura que tiene inicialmente el cuerpo o el proyectil respecto al suelo. Y eso justamente vale 40 metros, ¿sí? Si tenemos 40 metros. Y es sub 0 igual a 40. La velocidad inicial en la vertical corresponde a la velocidad que tiene el ascensor, o sea, 10. La gravedad vale menos 10, ¿sí? Menos 10. Entonces, ojo, aquí corrijan, o yo lo voy a corregir acá mejor. Dice menos, debe decir más. Debe decir más. Está más, ¿correcto? Más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como la gravedad es menos 10,
Entonces, más por menos sería menos. Y 10 entre 2 sería 5. Y con el menos 5t cuadrado. Y esa sería entonces la ecuación de movimiento. Ojo, Caterín, me parece que lo que está en el texto, ojo, lo que está en el texto de este problema, no es el mismo texto, creo que está en su guía, ¿no? En su boletín. Bueno, en su guía o PDF. ¿Correcto? Bien, la corrección de la semana es este texto. El texto que ustedes tienen en su guía, eso corríjanlo por este otro. Entonces tomen ustedes un screenshot de una foto a este texto, ya que esta es la corrección de la semana. Pensé que lo habían corregido, le habían dado el nuevo texto, el nuevo formato por PDF de este problema. ¿Sí? Ojo que esta es la corrección. Así debe decir el texto. ¿Sí? Entonces le doy un tiempo para que puedan tomarle un screenshot o una foto al nuevo texto. Ya. Y en el caso que fuera como el que indica en su guía, originalmente, también es lo mismo. Se sumaría en este caso el 8 con el 2, ¿no? Luego de haber descompuesto, ¿no? Sumamos todas las que están en el eje vertical. Es como vectores. Ustedes van a conocer la velocidad resultante en la vertical, ¿no? Y suman todos los que están netamente en la vertical. Las que ustedes ven descompuesto, ¿no? 8 y la otra que vale 2, la suma sería 10, ¿no? También se puede hacer eso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya que han tomado el screenshot o la foto de este texto corregido, ¿sí? Entonces, pasamos a la solución. Bien, esta es la ecuación de movimiento que vemos ya deducido, ¿correcto? A partir de los datos dados. Y ahora, cuando el móvil, ojo, cuando el móvil impacta contra el suelo, ahí está de rojo, cuando el móvil impacta contra el suelo, en ese instante, ¿cuánto será la altura que tiene el cuerpo respecto a la superficie? Cuando el proyectil o el cuerpo impacta contra el suelo. En ese instante, ¿cuál será la altura que tiene el cuerpo respecto a la superficie? 0, muy bien. Entonces la pregunta sería esta, mira, ¿para qué instante de tiempo t y vale 0? O sea, la altura que tiene el cuerpo respecto al suelo vale 0. Y eso justamente lo vamos a reemplazar aquí. Y por ese motivo, aparece por acá lo siguiente. Cuando el proyectil llega al piso o impacta contra el piso o el suelo, y vale 0. Entonces está y 0 y tenemos esta ecuación cuadrática. Bueno, todos tienen quinta 8, quinta 2, quinta por acá, 1. Luego todo por menos 1 y tenemos esta ecuación. Esta ecuación cuadrática luego se podría factorizar, ¿no? Por aspas simples también, quizás por ahí. Y factorizando tenemos esto, t menos 4 multiplicado por t más 2. Como este producto me da 0, entonces luego tengo que igualar los dos a 0. Entonces por acá tenemos t menos 4 igual a 0. Respuesta t igual a 4. Por acá t más 2 igual a 0. Respuesta t igual a menos 2. Y ojo, ambas son soluciones algebraicas. Ambas son raíces de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, algebraicamente ambas son soluciones. Ambas son respuestas. Pero físicamente hablando, ¿cuál de las dos es correcta? ¿T igual a 4 o t igual a menos 2? ¿Cuál es correcto? Claro, siempre será correcto aquel tiempo que salga positivo. Si bien es cierto, t igual a menos 2 es solución algebraica, porque satisface la ecuación cuadrática, es una raíz de la ecuación cuadrática, ¿sí? Algebraicamente es correcto, pero no físicamente. Físicamente solamente se considera como solución aquellos tiempos que sean positivos, ¿sí? Muy bien, entonces, respuesta hasta ahí, 4 segundos. Pero también me están preguntando la distancia. Y como ya nos habíamos adelantado, el MRU, la distancia sería ¿quién? La rapidez por el tiempo. La rapidez en el eje horizontal vale 6 y el tiempo empleado fue 4 segundos y el producto finalmente sería 24 metros. ¿Correcto? Nada más. Muy bien. Problema número 4, uno recontra sencillo. Dice,
El radio terrestre mide aproximadamente 6.400 kilómetros y efectúa, ojo, dice, efectúa una rotación en 24 horas. Muy bien. Esas 24 horas que les están indicando en el problema, tendría que ser la frecuencia o el periodo. Este dato numérico, 24 horas. Dice, efectúa una rotación o una vuelta en 24 horas. Claro, esas 24 horas es el periodo, ya que el periodo se define como el tiempo que demora o tarda en dar una rotación completa o una vuelta completa, ¿sí? Entonces, esas 24 horas es el periodo. Pregunta, determine la rapidez tangencial de un punto en el ecuador, asumiendo que la Tierra es una esfera perfecta. Y además considera pi aproximadamente igual a 3. Bien, tenemos por acá el radio terrestre, el periodo, como bien han dicho, 24 horas, y con esa información yo podría conocer por el momento la rapidez angular de la Tierra, que en función del periodo sería 2pi entre el periodo, pero con el periodo vale 24, y reemplazamos 24, mitad, mitad, y esto sería pi doceavos radian por cada hora. Y finalmente la rapidez tangencial de la Tierra se obtendría con el producto, rapidez angular por el radio. Pero la rapidez angular es pi doceavos. Pero además me dicen que pi lo aproxime, ¿no? Lo aproxime, lo iguale con quién, con el valor de 3. Entonces en vez de pi doceavos sería 3 doceavos. Tercia 1, tercia 4. Y 6.400 entre 4 me dará entonces una rapidez tangencial de 1.600 kilómetros por hora. ¿Sí? Así de sencillo. Una pregunta curiosa. ¿Ustedes se desplazan o no se están desplazando en este momento a una rapidez de aproximadamente 1.600 kilómetros hora? Digo aproximadamente porque, ojo, al pi le hemos aproximado a 3, ¿no? Porque en realidad pi es 3,14 y algo. Por eso digo aproximadamente a 1.600. ¿Nos desplazamos o no desplazamos a esta rapidez? 1.600 kilómetros hora, aproximadamente. Ustedes ahorita estando sentados frente a su laptop, frente a su computadora, ¿no? ¿Se están o no se están desplazando a esa rapidez? 1.600 kilómetros hora. Aunque no lo crean, sí nos estamos desplazando a esa rapidez, aunque no lo crean. Eso lo van a analizar más adelante, ya quizás en su curso de geografía, o si van a la carrera de ingeniería geográfica o geografía, van a analizar eso con mayor detalle. Muy bien. Problema número 5. Dice, un disco tiene un agujero a una distancia de 20 centímetros de su centro y está girando horizontalmente con una rapidez angular constante. Me detengo un momento allí y lo voy a resaltar. Dice, con una rapidez angular constante. Quiere decir que el disco gira con MCU o con MCUV. Dice que el disco gira, rota con una rapidez angular constante. Por lo tanto, el disco realiza un MCU o un MCUV. Un MCU, perfecto. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de ese tipo de movimiento, ¿no? El MCU. Bien. Luego dice, en cierto instante pasa por el agujero un pequeño proyectil con una rapidez de pi metros por segundo, informando un ángulo θ de 30 grados con respecto al plano del disco. Determine la rapidez angular que debe tener el disco para que el proyectil pase por el agujero por segunda vez. Bien, aquí el proyectil ya pasó por el agujero por primera vez, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta que el disco está rotando, está girando. Por lo tanto, el agujero que se le ha hecho a ese disco también estará rotando junto con el disco. De tal manera que, vamos aquí a graficar, cómo se está desplazando ese agujero en el disco, mientras que el disco también está rotando. ¿Listo? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no?, la posición que ha tenido el agujero que se le ha hecho a ese disco, mientras que el disco estaba rotando, ¿correcto? Está rotando.
Y bien, nos preguntan la rapidez angular que debe tener el disco. ¿Para qué? Para que el proyectil pase por segunda vez por ese mismo agujero. Y eso va a ocurrir cuando el disco haya rotado un cuarto de vuelta, tres cuartos de vuelta, una vuelta completa o media vuelta. ¿Cuánto habrá tenido que rotar el disco para que ese proyectil logre pasar por ese agujero, pero por segunda vez? Cuando el disco ha rotado media vuelta, un cuarto de vuelta, tres cuartos de vuelta, una vuelta completa o quizás dos vueltas, ¿cuántas vueltas tiene que dar? Media vuelta, ¿no es cierto? Así es, media vuelta. O sea que ese agujero ha tenido que pasar de esta posición a esta otra posición, ¿sí? Y en este caso el disco, como bien han dicho, ha rotado media vuelta. Y en media vuelta, ¿qué ángulo central ha barrido el disco? ¿Cuánto lo ha barrido el disco? Claro, pi radianes o 180 grados sexagesimales. Pero como yo le estaba comentando, vamos a trabajar en sistema radian. Por lo tanto, sería pi radianes. Muy bien. De esa manera, entonces, ese proyectil que ha pasado por ese agujero por primera vez va a describir ese tipo de trayectoria parabólica. De tal manera que, para un tiempo dado, que aún no se sabe cuánto vale, pues va a pasar por ese agujero, pero por segunda vez. Y para conocer la rapidez angular que tiene este disco, pues necesariamente debo conocer el tiempo que le tomó en ir a ese proyectil de esta posición a esta otra posición. ¿Sí? Muy bien, entonces luego de haber hecho el bosquejo, pasamos a la solución. Bien. Dice, para que el proyectil realice un movimiento parabólico en un mismo plano y pase por segunda vez por el agujero, este debe girar, o sea, el disco debe girar pi radianes o media vuelta. Muy bien. Ahora, debo conocer el tiempo total que le ha tomado a ese proyectil. Ese tiempo total lo podría obtener a partir del tiempo de subida o el tiempo de bajada o lo que también se conoce como el tiempo total de vuelo. Entonces, para eso voy a conocer qué tiempo le tomó en llegar al punto más alto, ya que se sabe que en el punto más alto la velocidad vertical es igual a cero. Entonces planteamos esta ecuación, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en la vertical más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien. En el punto más alto, la velocidad en la vertical vale cero. En el eje vertical, la velocidad inicial sería la velocidad de lanzamiento, pero por el seno del ángulo θ, ¿no? Luego acá sería más la aceleración de la gravedad, pero la aceleración de la gravedad es menos 10 y más por menos me da menos. Por eso acá aparece menos g, donde g ya es la magnitud de la gravedad. Y esto por el tiempo t sub s, que es el tiempo de subida. Luego él pasa al otro lado, esta gravedad va a pasar a dividir y tenemos aquí la expresión del tiempo de subida. ¿Y cómo es el tiempo que le tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar? ¿Son iguales o son diferentes? Este es un nivel, una superficie, y el cuerpo ha subido y luego ha bajado. ¿Ese tiempo de subida y ese tiempo de bajada son o no son iguales? Claro, sí son iguales. Y si yo sumo el tiempo que le toma en subir más el tiempo que le toma en bajar, a eso se le conoce como el tiempo total de vuelo. Y el tiempo total de vuelo sería entonces dos veces el tiempo de subida o dos veces el tiempo de bajada. Por eso que aquí aparece lo siguiente, que el tiempo de vuelo del proyectil, tiempo de vuelo, ahí está, será dos veces el tiempo de subida, ¿correcto? Está dos veces el tiempo de subida. Ya tenemos el tiempo. Ahora sí planteamos para el disco. Como el disco gira con MSU, del MSU que se tiene, que el ángulo central barrido es igual al producto de la rapidez angular por el tiempo. Y además, para que el proyectil pase por ese agujero, ¿qué se debe cumplir? Que el tiempo que le toma al disco en recorrer o dar media vuelta es el mismo tiempo que le toma al proyectil en subir y en bajar. Entonces hemos igualado el tiempo de vuelo de ese proyectil con el tiempo que le toma al disco en rotar media vuelta. Entonces reemplazamos por acá. Este ángulo θ es el ángulo barrido que vale pi radianes. Ahí está la rapidez angular.
y esto lo por el tiempo t, que es el tiempo total de vuelo, que será 2 veces la rapidez inicial, que vale pi metros por segundo, por el seno del ángulo de lanzamiento, que fue de 30 grados, y donde el seno de 30 vale 1/2, y entre la magnitud de la gravedad, que vale 10. De aquí se cancela pi con pi, se cancela 2 con 2, 10 va a pasar aquí a multiplicar, y de aquí finalmente tenemos entonces que la rapidez angular que debe tener ese disco debe ser de 10 radianes por segundo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Problema número 6. Dice, el aspa de un ventilador mide 1,5 metros de largo y está girando con rapidez angular de pi medios radian por segundo. En cierto instante se interrumpe la corriente eléctrica y el ventilador realiza un MSUV, efectuando 10 vueltas antes de detenerse. Con esa información, determine la aceleración angular y el tiempo que tarda en detenerse. Bien, tenemos como datos la rapidez angular inicial, ¿no? Ahí tenemos rapidez angular inicial. ¿Qué más tenemos como dato? Dice que efectúa 10 vueltas antes de detenerse. O sea que cuando se detiene, la rapidez angular debe ser igual a ¿cuánto? Si ya se detuvo. La rapidez angular debe ser igual a ¿cuánto? 0. Muy bien. Y antes de detenerse, o tener rapidez angular igual a 0, dice que ha efectuado 10 vueltas. Esas 10 vueltas es el desplazamiento angular. Ahora, en una vuelta completa, ¿qué ángulo central ha barrido? En una sola vuelta. En una sola vuelta, ¿qué ángulo central ha barrido? En una sola vuelta. 2pi, muy bien. Entonces, en una vuelta sería 2pi. Pero como dice que ha dado 10 vueltas, entonces, ¿cuánto sería en total? 20pi, así es. Por ese motivo acá dice, ¿no? Cuando se detiene, la velocidad angular final, 0. El desplazamiento angular sería el producto del número de vueltas por el ángulo barrido en cada vuelta, ¿no? Por lo tanto, como bien ya han comentado por ahí, vale 20pi radianes, el desplazamiento angular. Y vamos a utilizar esta ecuación, ya que esta ecuación se adapta a los datos que se tienen. Velocidad angular inicial, final, desplazamiento angular, y lo que buscamos por el momento es la aceleración angular, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar. Despejamos, él va a pasar a este lado a restar, luego este desplazamiento angular con el factor 2 va a pasar a dividir y tenemos esta ecuación. Y reemplazamos. La velocidad angular final vale 0, ahí tenemos menos la velocidad angular inicial que vale pi medios y eso luego al cuadrado, entre 2 veces el desplazamiento angular. Y efectuando esto nos va a salir menos pi sobre 160 radian por segundo al cuadrado. Y eso sería entonces la aceleración angular. Ahora vamos a utilizar esta otra ecuación para hallar el tiempo. Cuando ya se detiene, la velocidad angular final vale 0. Ahí tenemos la inicial más la aceleración angular por el tiempo. Era pasar al otro lado, luego esta aceleración angular va a pasar a dividir y tenemos esta ecuación para hallar el tiempo. Y finalmente reemplazamos. Ahí tenemos menos la velocidad angular inicial, que fue de pi medios, entre la aceleración angular, que nos salió menos pi sobre 160. Menos con menos me da más, pi con pi se va, y por extremos y medios sería 160 entre 2. Y eso finalmente nos da 80 segundos. ¿Sí? Bien. Problema número 7. Dice, un automóvil se desplaza por una pista circular de radio 300 metros, como se muestra en la figura. Cuando pasa por el punto A, cuando el automóvil pasa por el punto A, tiene una rapidez tangencial de 20 metros por segundo y comienza a frenar uniformemente. Quedando en reposo en el punto C. Dice, si el auto tardó en detenerse 8 segundos, pregunta, ¿cuál es la razón o el cociente entre los valores de la aceleración tangencial
con respecto a la aceleración centrípeta en el punto B, sabiendo además que el punto B es un punto medio entre A y C. Bien, acá nos dan un dato importante. Dice, comienza a frenar uniformemente. Por lo tanto, la aceleración debe ser constante o variable. La aceleración debe ser constante o variable. ¿Cómo debe ser aquí la aceleración o la magnitud de la aceleración? ¿Constante o variable? Claro, debe ser constante. Muy bien. Por lo tanto, realizará un MCU o un MCUV. MCU. ¿Están seguros? Ojo, si fuera un MCU, la velocidad angular sería constante. Y la rapidez tangencial también sería constante, si fuera un MCU. Pero acá nos indican que en el punto A tiene una rapidez tangencial y en el punto C tiene otra rapidez tangencial, inclusive cero. Por lo tanto, sería un MCUV. Así es. Porque, ojo, si fuera un MCU, entonces tanto la rapidez angular como la rapidez tangencial sería constante en todo momento. Pero aquí se observa que la rapidez tangencial no es la misma en A, B o en C. Sobre todo en A y en C. ¿Correcto? Por lo tanto, es un MCUV. Entonces, ya podríamos saber qué ecuaciones vamos a emplear, porque hemos deducido que ese móvil realiza una trayectoria de tipo circular entre A y C del tipo MCU-V, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos justamente aquí esa ecuación del MCU-V, que nos dice que la velocidad angular inicial, perdón, la final es igual a la inicial más la aceleración angular por el tiempo. Ahora voy a hacer aquí un pequeño artificio. A esa ecuación le voy a multiplicar por el radio, ¿sí? A toda la ecuación por el radio. Acá tenemos omega por R, omega sub 0 por R, y aquí voy a multiplicar el radio a la aceleración angular. De tal manera que este producto, rapidez angular por el radio, se define como la rapidez tangencial. Entonces, esto sea, rapidez tangencial final es igual a rapidez tangencial inicial más la aceleración tangencial por el tiempo, ¿sí? Y esto sería para la comparación entre el punto A y el punto C. Como en C se ha detenido, entonces en el punto C la rapidez tangencial vale 0. La rapidez tangencial inicial o en el punto A vale 20, más la aceleración tangencial por el tiempo. Y el tiempo empleado entre A y C fue de 8 segundos. Despejando nos va a salir menos 20 octavos y simplificando, reduciendo, nos va a salir menos 5 medios, metros por segundo al cuadrado. Y este sería entonces el valor de la aceleración tangencial, ¿sí? Y cuya magnitud sería simplemente 5 medios o 2,5. Ahora, esa aceleración tangencial será constante en magnitud, será constante o variable en los puntos A, B y C. ¿Cómo debe ser aquí la magnitud de la aceleración tangencial en los puntos A, B o C? ¿Constante o variable? La magnitud de la aceleración tangencial, ¿constante o variable? Constante, muy bien. Por lo tanto, ese valor que hemos obtenido, pero ya en magnitud, que sería 5 medios, ¿correcto? Es la misma en el punto A, en el punto B y en el punto C. Y en particular en el punto B, ya que me están preguntando por una razón o un cociente de la aceleración tangencial respecto a la aceleración centrípeta estrictamente en el punto B. Entonces, ese valor que hemos obtenido es válido para A, B y C, y en particular para el punto B. Ahora se debería conocer cuál es el valor de la magnitud de la aceleración centrípeta en B. ¿Sí? Bien. Para eso vamos a utilizar esta otra ecuación. A esta ecuación le voy a multiplicar por R a todo. ¿No? A todo por R. Es un artificio que se va a hacer aquí. Todo multiplicamos por R. De tal manera que aquí va a aparecer θ por R, aquí omega sub 0 por R, y acá la aceleración angular por R, que es el radio. Este producto, ángulo por el radio o θ por R, tendría que ser igual a quién por su curso de geometría. θ por R.
Claro, la longitud de arco, ¿no? Como yo me acordaba en la academia, la longitud de arco es igual a θ por r, ¿no? O le decía LOR en ese tiempo. Z por R o LOR, ¿no? Claro. Este producto es la longitud de arco entre A y C, ¿sí? De la longitud de arco entre A y C. Este producto sería la rapidez tangencial inicial o en el punto A. Y este producto sería la aceleración tangencial. Y luego ahí reemplazamos. Bien, este producto entonces lo reemplazo, lo sustituyo ¿por quién? Por la longitud de arco entre A y C. Este producto será la rapidez tangencial inicial o en el punto A. Y este producto la aceleración tangencial. Y reemplazamos los valores. Él vale 20, el tiempo total entre A y C fue de 8 segundos, un medio de la aceleración tangencial que nos salió menos 5 medios por el tiempo al cuadrado que fue 8 segundos, 8 al cuadrado. Efectuando esto nos dará una longitud de arco entre A y C de 80 metros. ¿Sí? Una longitud de arco entre A y C de 80 metros. Pero, ojo, pero nos dicen que B es punto medio entre A y C. Entonces, si entre A y C toda la longitud de arco vale 80 metros, entonces, ¿cuánto es la longitud de arco entre A y B? Si entre A y C todo vale 80, entonces ¿cuánto será la longitud de arco entre A y B? Si B es punto medio. 40 metros. Muy bien, perfecto, lo felicito. 40 metros. Y ahora voy a utilizar esta otra ecuación. Y a esta otra ecuación le voy a multiplicar por el radio, pero al cuadrado. ¿No? Del radio al cuadrado. Entonces acá sería por r cuadrado, acá r cuadrado, y aquí también un r cuadrado. Pero ese r cuadrado lo voy a desdoblar, r por r. Un r va a multiplicar a la aceleración angular y otro r la longitud de arco. De tal manera que esta ecuación se transformará a esta otra, pero ojo entre los puntos A y B. Este producto será entonces la rapidez tangencial final o en B. Esta es la rapidez tangencial inicial o en el punto A. Este producto es la aceleración tangencial y este producto sería la longitud de arco entre A y B. Reemplazamos los valores. Esto será 20 al cuadrado más 2 veces la aceleración tangencial que me salió menos 5 medios y esta longitud de arco entre A y B, 40 metros. Y todo esto nos va a dar una rapidez tangencial en el punto B al cuadrado igual a 200, ¿sí? 200. Luego reemplazamos aquí en la definición de la magnitud de la aceleración tangencial, que es la rapidez tangencial al cuadrado entre radio. El vale 200, radio 300 y ese cociente 2/3. Y finalmente lo que me preguntan, el cociente o la razón de la aceleración tangencial respecto a la centrípeta. Reemplazamos los valores en magnitud y por extremos y medios obtenemos 15 cuartos, ¿sí? Ahora un comentario. Este problema tal como está no viene en el examen. Así, ojo, así tal como está, no viene en el examen. Así que no se preocupen por este tipo de problemas. Así no viene en el examen, ¿sí? Claro, es muy largo, es muy largo. Así, ojo, no viene en el examen, ¿sí? Muy bien. Claro, no hay hojita, me acuerdo. Bien. Y para finalizar, el problema número 8. Uno bien sencillo. Miren, dice, con respecto al movimiento circular, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En el MCU, dice, el vector aceleración centrípeta varía continuamente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. En el MCV, la aceleración del móvil no es central. O sea, la aceleración resultante no apunta hacia el centro. Claro, también es verdadero. Voy a suponer que esta es la trayectoria circular del móvil y rápidamente voy a graficar aquí al móvil. Ahí tenemos al móvil de color negro y ahí voy a graficar solamente la aceleración centrípeta. Ahí está la aceleración, bueno, la aceleración tangencial de color azul, la aceleración centrípeta de color verde, ¿no? Está aproximadamente, y de esas dos obtengo la resultante, que es la de color naranja. Y se observa que esa aceleración resultante no es central, ya que no está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. ¿Sí? Y finalmente la tercera dice, en el MSU, la aceleración centrípeta es nula, o sea, vale cero. Eso es falso. En el MSU existe aceleración centrípeta. Así es.
Muy bien, jóvenes, con eso entonces estamos por finalizado la clase. Pero antes de ello, les dejo una encuesta para que respondan con total confianza y libertad. Ahí le dejo entonces la respuesta. Respondan ahí, por favor. Claro, o sea, en realidad, si son el área de letras, viene recontra sencillo, no se preocupen, viene recontra sencillo, recontra facilito. Si son el área de ingenierías o de ciencia de la salud, va a tener un poquito difícil, casi como para operar, pero no como el problema número 7, así no viene el examen, ojo, no se asusten, así no viene el examen. Problema 7, eso no viene el examen. No se preocupen, no se preocupen. Como digo, esta encuesta es totalmente anónima. Yo no sé quién ha marcado tal o cual clave, así que descuiden, ¿sí? Muy bien, entonces dicho esto, cuídense. Hasta la próxima clase. Bye, bye.